Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Antes de comenzar nos encomendamos a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y un beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Continuamos con Santa Hildegarda de Bingen y la creación. Os recuerdo, esta es la segunda parte, os recuerdo que es doctora de la Iglesia, santa, y sus visiones y escritos están aprobados por la Iglesia. En el vídeo anterior nos empezamos a leer el libro de las obras divinas y llegamos a una conclusión. Hemos visto algunas visiones en resumidas. Esas visiones oía y veía cosas celestiales, cosas divinas, por lo tanto aprobadas por la Iglesia, doctora de la Iglesia. Insisto, no me cansaré, no estamos hablando de una iluminada, estamos hablando de una de las santas más grandes que han existido, sobre todo por su obra, sobre todo porque es doctora de la Iglesia y por sus visiones. Y continuamos las visiones, nos quedamos en la cuarta visión de la primera parte. Resumiendo, Adán está formado de... Dios creó a Adán de la tierra y a Eva del costado, aunque no se dice en esa visión, Adán de la tierra. Dios creó todo enseguida, no en millones de años, y el universo gira alrededor de la tierra y el sol gira alrededor de la tierra. Vamos a seguir con las visiones. Antes, aunque no quiero destacar nada de esta primera visión de la segunda parte, os muestro la ilustración original. La ilustración original que os recuerdo, los originales están en el Codex Latinus 1942 de la Biblioteca Estatal de Lucca. Bueno, pues continuamos con las visiones. La primera visión de la segunda parte, sí tengo textos, aunque esto está vacío, sí tengo textos. En el apartado 16 dice lo siguiente: antes del diluvio, pero también después del diluvio y en el tiempo de la circuncisión, había algunos que adoraban a Dios y que consiguieron la redención de sus almas en virtud de la sangre vertida por mi Hijo. Apartado 16. ¿Qué destaco? Antes del diluvio y después del diluvio. Lo está tratando como un hecho histórico real. Un hecho real. Yo tengo vídeos sobre el diluvio universal que os recomiendo que los veáis, si no los habéis visto, o que los volváis a ver de nuevo. Sigo leyendo. Estamos en la, os recuerdo, primera visión de la segunda parte del libro de las obras divinas. Sigo leyendo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso lo dice el Génesis 1.1. Se interpreta así. Ya está hablando la visión de Santa Hildegarda. En el principio, es decir, en el comienzo de todas las cosas, cuando éstas estaban concebidas en la ciencia de Dios, Dios creó, es decir, hizo proceder de sí los cielos y la tierra, o bien la materia de todas las criaturas celestes y terrenales. El cielo, materia luminosa, y la tierra, materia turbia. Estas dos materias fueron creadas simultáneamente. Apartado 17. Aquí subrayo lo siguiente: estas dos materias, la luminosa y la terrestre, fueron creados simultáneamente.
no tras millones, millones y millones de años. Sigo leyendo, os recuerdo, estamos en la primera visión de la segunda parte. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Génesis 1:3. Dios, que es luz inextinguible, que nada puede oscurecer, pronunció estas palabras que repicaron como el trueno, diciendo, hágase la luz. Y la luz existió. Aquí me detengo. Yo tengo un vídeo en el que, pues digo esto mismo, con mis palabras, lógicamente, que la luz del primer día de hágase la luz no depende del sol que se crea posteriormente, porque Dios, que es omnipotente, puede hacer vino sin uvas, el milagro de la boda de Caná, y puede hacer luz sin sol. Cuando hice ese vídeo no había leído a Santa Hildegarda. Sigo. Y la luz existió y enseguida resplandeció una luz inextinguible e invisible a los hombres, que no será oscurecida nunca, y a la que también se añadieron las esferas vivientes, o sea, los ángeles, ya que Dios es vida y su palabra no está inerte, sino que más bien se manifiesta como vida. Y las palabras que pronunció, Dios las profirió para su propia alabanza. No era en efecto la luz del sol, porque todavía el sol no existía. Esa luz, según las visiones de Santa Hildegarda, no era la luz del sol, era una luz, otra luz, invisible a los hombres, pero una luz. Entonces yo me corrijo a mí mismo en función de Santa Hildegarda. Yo cuando dije que puede ser también, porque si Dios hace vino sin uvas, bodas de Caná, y si Dios hace Adán sin padre ni madre de la tierra, pues podía hacer luz sin sol. Pero aquí, según la visión, yo soy muy pulcro en esto, según la visión de Santa Hildegarda, esta luz no era la luz del sol, es otra luz, una luz espiritual, otra luz. Sigo. De Dios, pues, proviene el día, ya que Dios ordenó con sus palabras que la luz fuera producida antes, y la llamó día. No al día solar, sino al día inextinguible que en lo alto de los cielos no está oprimido por tiniebla alguna. Y llamó tinieblas no a las que desaparecen con la luz del sol, sino a las que siempre quedan oscuras y no son tocadas tampoco por la claridad de la luz. Aquí, en esta visión, apartado 17, pues sigue diciendo que esa luz no es ese día, no era día solar, porque el sol aún no había estado. Es un día, vamos a dejarlo así. Y las tinieblas tampoco son la oscuridad cuando se va el sol, etcétera, sino son tinieblas. Vale. Seguimos. Y Dios dijo que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de las otras. Génesis 1:6. Dios hizo esta división antes de iluminar el firmamento que estuvo en su sitio, todavía sin iluminar y sin girar, esperando el momento en que el Creador lo iluminase. Es muy interesante esto. Al parecer, Dios hizo el firmamento todavía sin girar y sin iluminar. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y hizo esta división antes de iluminar el firmamento. La división de las aguas, de las de abajo, antes de iluminarla. Todavía sin iluminar y, me interesa esta palabra, sin girar. ¿Sin girar el qué? El firmamento. Bueno, el firmamento está claro que gira, según la visión de Hildegarda. En este momento aún no giraba. Seguimos leyendo. Y Dios llamó a lo seco tierra, que es la madre de todas las cosas que brotan sobre la tierra, porque también el primer hombre fue hecho por ella. Apartado 30. Vuelve a repetir lo de otra visión. El primer hombre fue hecho por ella, lo repite, por la tierra, de cajón.
Sigo. Y luego Dios creó los grandes cetáceos y todos los otros animales que se mueven, que fueron producidos por las aguas, cada uno según su propia especie, y todos los pájaros según su género. Me detengo aquí, es que es maravilloso. Santa Hildegarda es anti-evolucionista 100%, aunque no existía la evolución aquella. Fueron producidos por las aguas, los cetáceos, y todos los otros animales que se mueven, las aguas, por el poder de Dios. Punto. Dijo Dios que se cree y se crean. Ya en estado como Adán y Eva, o sea, ya en estado de generar más animales. Sigo. Dios formó en las aguas a todas las especies marinas y los animó con el soplo vital. Por esta razón están dotados de movimiento y ya que fueron engendrados en las aguas, fueron los primeros animales en aparecer en la tierra. ¿Cuáles? Las amebas, No. Estos, los que dice el Génesis y los que Santa Hildegarda en sus visiones dice. Los cetáceos y todos los otros animales que se mueven. Y como hemos visto en otras visiones, enseguida, todo al mismo tiempo, más o menos por esas etapas que dice el Génesis, o al mismo tiempo, como queramos decirlo, como decía San Agustín, fueron los primeros animales en aparecer en la tierra. Sigo. Dios los creó macho y hembra, pero el varón antes y la hembra después, obteniéndola del varón. Interesantísimo. Como lo dice el Génesis, primero crea al hombre, varón, y después crea a la mujer del costado del hombre. ¡Qué maravilla! Quinta visión de la tercera parte. Pasamos a la quinta visión. Esta es la ilustración. Quinta visión de la tercera parte. ¿Qué se dice? Esto significa que después de que mi voluntad unida a mi potencia para crear engendró a las criaturas, apareció el juicio de mi poder en las aguas del diluvio, ya que después de que el primer hombre hubo engendrado hijos, su descendencia se precipitó de mal en peor. Adán y sus hijos, que me temían todavía, engendraron una segunda naturaleza sin perversiones, pero sus sucesores profanaron sus cuerpos contra la naturaleza humana de modo criminal, y no pudiendo soportarlos por más tiempo, los ahogué en el diluvio. Los ahogué en el diluvio. Los ahogué en el diluvio. El diluvio universal es real, existió, tengo vídeos que hablan de ello, y Santa Hildegarda lo corrobora. No es que corrobore porque ya fue mucho antes que yo. Simplemente estaba corroborando las visiones que veía que, insisto, no iban ni un milímetro en contra de lo que decían los padres de la Iglesia y la Biblia. Otras obras de Santa Hildegarda, a ver qué dice. Por ejemplo, en el libro de las causas y remedio de las enfermedades. Antes de la caída de Adán, el firmamento era inmóvil y no giraba, y comenzó a moverse y girar después de su caída. ¡Qué interesantísimo! Antes de que pecara Adán y Eva, el firmamento era inmóvil, con la tierra en el centro. Pero después de la caída, empezó a girar. Sigo leyendo. Después del día final permanecerá estable como lo fue en su primera creación antes de la caída. Esto se dice en el numeral 27, retraso del firmamento, del libro de las causas y remedio de las enfermedades. ¡Qué interesante! Según la visión de Santa Hildegarda, el firmamento empieza a girar después del pecado, porque el pecado afecta no solamente al hombre, a nosotros, con el pecado original, que nacemos todos, sino al universo entero. Muy interesante. Al crear Dios a Adán, el esplendor de su divinidad hizo resplandecer la masa de barro con la que lo había creado. Numeral 76, creación de Adán. Adán, al crearlo, antes del pecado, brillaba. Eso era una de las
cualidades que tenía Adán antes de pecar. Adán, creado de la tierra y levantado con los elementos, cambió, pero Eva, creada a partir de su costado, no cambió. Apartado 88, sueño de Adán. Aquí se dice que Adán se crea de la tierra y que Eva se crea del costado. Y lo mismo que ella, que Eva, fue sacada del varón, también todo el gen humano, y lo mismo que Eva fue sacada del varón, también todo el gen humano viene de Eva. Y lo mismo que Eva fue sacada del varón, primero fue el hombre y después fue Eva, el hombre de la tierra y Eva del costado. Seguimos. La carne y la piel de Adán eran más fuertes y duras que las de los hombres de ahora, porque Adán fue creado de la tierra y Eva a partir de él. Pero después que tuvieron hijos, la carne de estos se hizo cada vez más frágil y así lo será hasta el último día. Apartado 91, ¿por qué cayó primero Eva? Tal vez por eso los primeros hombres vivían mucho más años que los de ahora. Cuando Adán fue expulsado del paraíso, el agua anterior al diluvio no era tan veloz en su curso ni tan líquida como se hizo después, pues las bestias y ganados anteriores al diluvio no eran tan salvajes como lo fueron después. Apartado 92, diluvio. Diluvio real, habla Santa Hildegarda de que el agua, la consistencia, como queramos llamarlo anterior, no era exactamente igual que la de ahora. Explica el porqué. Dios hizo al hombre de limo y el hombre se transformó de limo en carne. 128, plasmación de Adán. Vuelve a repetir lo que ya se debería de saber de sobra, que Adán viene de la tierra. Otro libro, las soluciones de Hildegarda de Bingen a las 38 cuestiones enviadas por Guibert de Gembloux. Esto es otra obra de Santa Hildegarda, 38 respuestas enviadas por Guibert de Gembloux. Al mandato del Dios omnipotente, cuando dijo fiat, de la materia informe aparecieron todo tipo de criaturas según la especie de su naturaleza. Al mandato de fiat, en el mismo momento, enseguida, aparecieron todo tipo de criaturas según cada especie. Esto desmonta de nuevo el evolucionismo. Según cada especie, la especie perro, la especie elefante, la especie tortuga, la especie merluza, según cada especie. Está bien claro. Dios omnipotente habló a Adán con palabras celestiales que él mismo conoció y entendió perfectamente. Por la sabiduría que él había recibido de Dios, en efecto, y por el espíritu de profecía, tuvo entonces en su ciencia todas las lenguas que después fueron inventadas por los hombres, y comprendía plenamente las naturalezas de todas las criaturas. El Señor se le apareció también con indecible claridad en la que no había forma ninguna de criatura, y después del pecado, deambulando por el paraíso, se le apareció de nuevo en forma de llama de fuego. Es decir, Adán, que fue la criatura después de la Virgen María más importante que creó Dios, tenía pues el don de ciencia y sabía todas las lenguas que después vinieron, ¿no? Y Dios se le aparecía no con forma de criatura antes del pecado y después del pecado en forma de llama de fuego. En otra obra, en la obra Estivias, dice lo siguiente: el que la primera mujer haya sido formada del varón señala la unión de la mujer al hombre. Y debe entenderse así: esta unión no será vana ni se realizará en el olvido de Dios, porque él, que creó a la mujer del hombre, estableció buena y honestamente esta alianza para formar carne de la carne. Y así como Adán y Eva fueron una sola carne, también el hombre y la mujer se hacen ahora una sola carne en la unión del amor, a fin de que se multiplique el género humano. Además de ser una maravilla referida al matrimonio cristiano, dice literalmente lo que ya deberíamos de saber, que Adán está formado de la tierra y que Eva
está formada de Adán. En resumen, conclusiones acerca de la creación en las obras de Santa Hildegarda. Adán está formado de la tierra y Eva del costado de Adán. Las criaturas se formaron enseguida a la orden de Dios, hágase, o fiat. La tierra está en reposo y no gira alrededor del sol. El firmamento gira de este a oeste, visto desde el polo norte. El firmamento comenzó a girar después de la caída. El sol gira alrededor de la tierra en dirección opuesta al firmamento. La tierra y los cielos se crearon al mismo tiempo. El sol existió después de la tierra, no antes. La luz de Génesis 1:3 no es la luz del sol. Los primeros animales surgieron del mar. El diluvio universal fue un hecho real e histórico. Yo, desde que empezó este canal, hace ya algunos años, no había leído a Santa Hildegarda, pero mi lógica y mi razón, iluminada por la fe, y mi estudio de la Biblia y mi estudio de los padres de la Iglesia, me llevaron a estas mismas conclusiones. Ahí es verdad que hay una variación que es muy interesante, una variación que yo no había caído en ella, tampoco la había leído, que es que el firmamento, que gira efectivamente, no giraba antes de la caída, antes del pecado, de la caída. Eso no, la verdad es que es nuevo para mí al leer a Santa Hildegarda, y que también otra cosa, que yo he hecho algunos vídeos donde digo que la luz del sol creada en el primer día se puede crear sin el sol, porque eso es verdad, Dios puede crear luz sin el sol, como crea vino sin uvas en los milagros, en el milagro del... Pero aquí dice Santa Hildegarda que esa luz no era la del sol, era otra luz, una luz más espiritual, le podemos llamarlo, ¿no? Pero en el resto, en el diluvio, la existencia del diluvio, que Adán está formado de la tierra, que Eva está formado del costado de Adán, que no existen millones y millones de años, sino que enseguida, en diferentes fases o todo al mismo tiempo, se saca de la Biblia y se saca de los padres de la Iglesia. Me ha encantado hacer estos dos vídeos porque es doctora de la Iglesia, insisto. Además de santa, es doctora. Y los doctores de la Iglesia se hacen sobre todo por sus escritos, por sus palabras, por lo que dejan transmitido. Y lo miran con lupa. La Iglesia lo suele mirar con lupa. Por lo tanto, esto, si os suena raro, pensar si no estaréis equivocados cuando creéis en la evolución, cuando creéis en el Big Bang, cuando creéis que la Tierra es un punto alejadísimo que no tiene centro, que da lo mismo, etcétera, etcétera. Pensar en todo eso, porque vais en contra de una doctora de la Iglesia importantísima, Santa Hildegarda de Bingen, que espero que a partir de ahora la estudiéis y miréis sus obras. Bueno, pues hasta aquí el segundo vídeo, hasta aquí los dos vídeos de esta santa maravillosa y sus visiones y escritos, que pues van a favor de lo que defiende este canal, y no quiero repetirme. Desde luego va en contra del evolucionismo, va en contra de todas estas ideologías nuevas que se están metiendo poco a poco, bueno, llevan un siglo y medio metiéndose en la Iglesia Católica. Bueno, pues sin más, que Dios os bendiga.